Buenos días, hoy es martes 22 de octubre. Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. De acuerdo con el estudio de movilidad en el área metropolitana de San Salvador que entregó el Banco Interamericano de Desarrollo Económico BID al Viceministerio de Transporte, vamos a conocer esta mañana qué tipo de acciones realiza esta institución para mejorar la circulación vial. Este informe muestra una fotografía completa de la movilidad del transporte en el área metropolitana de San Salvador, donde se concentra la mayoría del parque vehicular que ronda los 1.2 millones de unidades. Hay que recordar que en la Asamblea Legislativa se han presentado varias propuestas de reformas a la Ley de Tránsito para mejorar la movilidad y endurecer las sanciones existentes en aras de reducir los accidentes de tránsito. Sin embargo, aún no se aprueba ninguna de estas propuestas. Otro problema es el alza de las muertes por accidentes de tránsito con respecto al año pasado, que registra al mes de octubre el Viceministerio de Transporte. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, como ya lo poníamos en contexto, vamos a conversar esta mañana con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con usted aquí en República. Viceministro, ya lo decíamos nosotros en la introducción de este programa, parte de esto que vamos a conversar esta mañana tiene que ver con un estudio que ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo BID desde hace algunos meses y que muestra un panorama bastante amplio, hace un diagnóstico sobre la situación de movilidad, tanto de personas como de transporte. ¿Cuáles son los principales resultados que ha demostrado este informe? Bueno, yo creo que de los principales datos que podemos sustraer del estudio, que es un estudio bastante completo, es, por ejemplo, que tenemos un 70% de la población que está utilizando el transporte colectivo para trasladarse todos los días en el área metropolitana y otro 30% que está utilizando el transporte privado. Este es un dato interesante porque justo en el uso del espacio vial se dan vuelta estos números y ese 30% está haciendo uso prácticamente del 80% del espacio vial y las personas que están trasladándose en transporte colectivo están utilizando el otro 20%. Entonces, creo que aquí queda bastante evidenciado de que el principal problema que se tiene es esa alta cantidad de vehículos que están circulando en la calle y el espacio que estos están tomando. Estoy hablando de vehículos privados. Entonces, lo que nos toca, ya hablando de medidas, es tratar de priorizar y darle más espacio al transporte colectivo, que es el que está moviendo a la mayoría de personas, y tratar pues de que las personas que utilicen el transporte privado consideren como una alternativa a este otro medio de transporte. Eso tiene que ver lógicamente con el crecimiento del parque vehicular, ¿no? Donde alrededor de 1.2 millones de unidades se mueven, sí. Y sobre todo la mayoría de estas en el Gran San Salvador. Efectivamente, uno de los problemas que tenemos es un crecimiento vehicular insostenido. Ya estamos por ahí por el 8% anual de crecimiento. Esto quiere decir que al parque vehicular le están entrando aproximadamente 100.000 vehículos todos los años, 100.000 vehículos que en su mayoría circulan en el área metropolitana, como usted bien señala, y eso pues genera unos niveles de congestionamiento que día a día van en crecimiento y que tenemos que buscar controlar. ¿Qué toca hacer para esto? Insisto, yo creo que es un anhelo de todas las personas tener un vehículo privado precisamente por los problemas típicos del transporte colectivo que tienen que ver con, en algunos casos, la mala calidad, en algunos casos con el tema de la inseguridad, y entonces se vuelve necesario buscar mecanismos para mejorar esta calidad y volverlo más atractivo y una alternativa a la persona que quiere comenzar a comprar un vehículo privado. Viceministro, estudios como este de movilidad, de tránsito, se han realizado en el pasado, varios ya. ¿Por qué otro estudio más? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son importantes señalar en este momento. Sí hemos tenido estudios en el pasado, como usted bien señala, pero un estudio de la magnitud del que acabamos de tener, la última vez que se tuvo fue precisamente hace 20 años. En este estudio lo que se actualizó es lo que se conoce como matriz de origen-destino, y lo que esto es nada más una identificación de las diferentes zonas generadoras y atractores de viajes en el área metropolitana y a través de datos que se obtuvieron en este caso de medidas de celular,
lo que se ha tenido es la identificación de cuántos viajes se generan en cada una de las zonas, y esto nos permite pues atender de una mejor forma la movilidad en cada una de estas zonas. Un estudio de esta naturaleza, la última vez que se hizo fue allá en el 1999 con el estudio de Tajal, y ya teníamos pues prácticamente 20 años de no tener un estudio con estas características. Generalmente en materia de ingeniería de transporte, un estudio de matrices de origen y destino y actualización de las mismas se hace aproximadamente cada 5 años, entonces nosotros teníamos pues ya 20 años de estar en deuda con este estudio, y por lo tanto ahí la validez y la importancia de esta nueva iniciativa. ¿Qué van a hacer con estos datos que arroja este estudio? ¿Qué tipo de acciones o medidas ustedes van a diseñar y a partir de cuándo? Lo principal que se tiene en este momento es ya un entendimiento mejor de a dónde se está movilizando la población. Entonces, con esto lo que se puede hacer, y ya lo estamos haciendo, es analizar si la oferta de transporte colectivo, por ejemplo, es la adecuada. O también podemos identificar con una solidez técnica mayor puntos de la red vial donde es necesario, por ejemplo, una ampliación o atender algún tipo de conflicto que se tenga. Entonces ya estamos, digamos, en ese proceso de analizar esa información, y estaremos tomando medidas pues en el corto plazo. En estos 4 meses que tienen de gobierno, bueno, usted tiene poco tiempo de estar al frente del Viceministerio de Transporte, pero me imagino que de alguna forma pues ya se han estado estableciendo acciones y medidas a ejecutar para mejorar el tránsito vehicular. ¿Cuáles son ese tipo de acciones que han hecho ustedes en estos 4 meses? Bueno, yo creo que una de las medidas principales que se han tomado es tratar de tener una mayor presencia en el espacio vial a través de los gestores viales y a través de la policía de tránsito. Estamos convencidos de que uno de los problemas que se han tenido en el pasado es que no ha habido una suficiente forma de control o mecanismos de control de ese espacio vial para tratar que de alguna manera la circulación se dé en mejores condiciones. Entonces, la ampliación de la capacidad de gestión vial a través de gestores, y estamos todavía buscando más recursos para tener más personas en la calle, es quizás una de las medidas principales. Y de igual manera también se ha habilitado el mecanismo de denuncia ciudadana para tratar de ampliar, digamos, el feedback que obtenemos de la población, para tratar de ser más reactivos en algunos de los casos y tratar de ir puntualmente a atender casos notorios que están generando conflicto. En el tema de los gestores de tránsito, si bien es cierto, ayuda el tema de la movilidad y la agilización del tránsito vehicular, pero no tienen una facultad o capacidad sancionatoria. Así es. Por naturaleza. ¿Ustedes en algún momento van a proponer que estos gestores pues, puedan tener una capacidad mucho mayor para poder sancionar a quienes cometen una infracción de tránsito? Nosotros consideramos que es importante en la medida en que no tengamos más recursos para tener fortalecida la división de la policía de tránsito. Podemos tener 2 vías acá: tratar de buscar los mecanismos para que los gestores de tránsito tengan, digamos, más dientes y puedan ser más respetados y tengan un mayor rango de acción, o podemos también solicitarle a las autoridades de seguridad mayor participación en el número de policía de tránsito para poder lograr, digamos, este control a través de la vía ya establecida. Prácticamente buscar que el gestor vial tenga multas es acercarlo un paso más al policía de tránsito, y lo que en realidad nosotros queremos es buscar un mecanismo de tener ese control y ser más eficientes. Entonces podrían ser 2 vías, nosotros estamos buscando las 2, estamos haciendo las gestiones para ver si conseguimos un apoyo mayor de la parte de la policía de tránsito. Entendemos perfectamente que, dados los problemas de seguridad pública, muchas de las tareas de la policía de tránsito a veces se desvían para atender el tema de seguridad pública, y en la medida en que vayamos retomando el control, como ya se está haciendo, del problema de seguridad pública, probablemente vamos a tener liberados estos recursos y vamos a tener ese apoyo adicional que se necesita para poder ser más efectivos en el control del espacio vial. Entiendo que hay una propuesta por parte de diputados en la Asamblea Legislativa precisamente sobre esto. ¿Ustedes han tenido oportunidad de verla, de estudiarla? Nosotros hemos visto la propuesta. Lo que entendemos es que también para lograr que el gestor vial pueda obtener la capacidad de multar, se necesitan de algunas reformas a la ley orgánica de la policía. Entonces es un proceso que no va a ser inmediato, podría ser una salida, y esperamos pues que los diputados tomen la mejor decisión al respecto. Viceministro, sin ser experto uno en el tema, se puede dar cuenta que cualquier orden del tránsito vehicular pasa por ordenar el transporte público de este país, que tiene unos retos bastante grandes, ¿no? ¿Ustedes están proponiendo de alguna forma reformas a la ley de tránsito? Y le pregunto esto porque en la Asamblea Legislativa hay varios pliegos de reforma ya desde hace muchos años.
y lamentablemente no han caminado. Entonces, la idea es si ustedes como Ejecutivo están proponiendo esto en la Asamblea Legislativa. Se están haciendo propuestas, ahorita no se han presentado, se pretende presentar un bloque completo de reformas, pero sí se están analizando medidas que puedan ayudarnos precisamente a tener un mejor control sobre el transporte colectivo. Es importante destacar que, al igual que en el caso de la gestión vial, la capacidad del Viceministerio de Transporte instalada en este momento para poder controlar, digamos, las 12.000 unidades de transporte colectivo que se tienen a nivel nacional no es suficiente. Entonces, también trabajar para poder ampliar esta capacidad o para poder hacer uso de la tecnología, también para poder controlar de mejor forma el comportamiento del transporte colectivo, es una de las medidas que ya estamos tratando de impulsar. ¿Cuándo van a presentar ustedes estas propuestas de reforma? Esperamos que las propuestas estén presentadas a fines de noviembre para que sean pues ya analizadas por la Asamblea. ¿Qué contienen en su mayoría estas propuestas? Porque hay varias iniciativas, sobre todo de aumentar las multas. Tenemos Correcto. multas que van desde los $11 hasta los 57.14, multas que pueden ser exiguas o risibles cuando alguien comete una infracción de tránsito grave, ¿no? La consideración del incremento de las multas es parte de lo que nosotros tenemos vislumbrado presentar. Ya hay unas propuestas en la Asamblea. De hecho, hay una iniciativa ciudadana que ha sugerido que las multas más graves lleguen hasta $900. Nosotros consideramos que $900 podría ser una cifra bastante alta, pero sí estamos también de acuerdo en que $57 no es, digamos, un elemento disuasivo para muchas personas y que entonces se necesita buscar un punto intermedio para lograr que las multas sí cumplan con su labor de persuadir a las personas y que los obliguen de alguna manera a repensar antes de cometer una infracción. O sea, no serían tan altas las multas, entonces, más o menos sería... Se tiene que buscar un análisis adecuado. Yo creo que puedo poner un ejemplo de otros países. Por ejemplo, en Costa Rica la multa más grave es 3 salarios mínimos. En este caso, nosotros si pusiéramos 3 salarios mínimos estaríamos en esos $900 que se estaban proponiendo desde la iniciativa ciudadana. Imagino que el análisis de ellos partió, digamos, por ese análisis de buscar cuál era el salario mínimo en el país y tratar de expandirlo para llegar a un nivel de multas que se considerara adecuado, pero a lo mejor 2 salarios mínimos podría ser una alternativa, o $500. ¿Será que habrá que definirlo en su momento? Así ya se está analizando para tratar de hacer la propuesta y que también logremos obtener mecanismos que sí obliguen a la población a cumplir de mejor manera con las leyes. Es muy notorio el incumplimiento que tenemos de la ley. Yo creo que no es tampoco un secreto que todas las personas que circulamos en ese espacio vial lo hacemos con bastante irrespeto a la ley, con bastante estrés y bastante intolerancia. Entonces es un proceso cultural también, y todo lo que podamos nosotros abonar para que las personas se adhieran de mejor manera al cumplimiento de la ley va a ser positivo. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, envíe sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que abordamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esta mañana está con nosotros en el estudio el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Viceministro, el presidente Nayib Bukele ha hablado acerca de una solución integral del transporte público y de la parte del tránsito vehicular. De esto ya se ha hablado también en el pasado. Se han dicho una serie de acciones, de planes que se van a ejecutar. Sin embargo, estamos en la misma situación. ¿Por dónde pasa o qué acciones concretas realmente se van a realizar para buscar una solución integral cuando el Viceministerio de Transporte tiene un presupuesto bastante bajo? Sí, bueno, yo creo que, como lo había mencionado, es importante reconocer, digamos, las limitantes que se tienen y buscar ideas creativas
para poder tener un mejor control del tema del congestionamiento. Se puede pensar en asocios públicos privados, por ejemplo, para poder instalar y mejorar, digamos, temas como el sistema semafórico o también el uso de telemultas para poder mejorar, digamos, el cumplimiento de la ley. En este sentido, este tipo de mecanismos son mecanismos que se adaptan fácilmente a un asocio público-privado porque en sí pueden generar fondos que lo pueden volver atractivos para un inversionista. Entonces, a pesar de las limitantes que se puedan tener en presupuesto, sí que existen mecanismos, especialmente apostando por la tecnología, que nos pueden ayudar a tener un mejor control y también ayudar, digamos, a buscar estas soluciones integrales. En este sentido también el uso que vamos a hacer de esta herramienta del BID, donde se van a poder tomar decisiones sustentadas, digamos, en datos reales de cómo está la movilidad del área metropolitana, también nos va a permitir ser más objetivos y tal vez también ser más efectivos a la hora de decidir, por ejemplo, si es necesario que en una ruta determinada se ajuste la cantidad de unidades en circulación o bien que se puedan ajustar algunos recorridos porque se ha detectado o se ha determinado que la redundancia que se tiene de algunos recorridos que parten de las mismas zonas es insostenible. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con algunos puntos críticos? Lógicamente el tránsito vehicular en el Gran San Salvador es bastante complicado, pero hay zonas donde es mayor que otras. Se han realizado varios pasos a desnivel, pero vemos que el problema solo se traslada unos metros después. Claro. Hay también zonas bastante complicadas como Los Chorros, por ejemplo, que requiere una inversión bastante grande. La inversión que se tiene estimada para Los Chorros es del orden de los $160 millones. Ya es un proyecto que está en avanzada, ya se sacaron los términos de referencia o la licitación, mejor dicho, para buscar el diseño de la solución y estamos pues buscando soluciones que sean de carácter permanente. En el caso de la atención de puntos críticos, usted lo ha señalado muy bien, el problema que se ha tenido en el pasado es que se ha tenido una visión bastante puntual de la problemática y se tiene que analizar de manera más zonal, digamos, para tratar de que en una zona se pueda garantizar una fluidez completa antes de pensar, digamos, en medidas puntuales. Ahora bien, la pregunta es también de dónde van a salir esos recursos para poder invertirlos en la zona de Los Chorros en una solución integral. Claro, no, la parte de Los Chorros afortunadamente ya está definido, la parte de los fondos que se van a utilizar. Afortunadamente se tiene un préstamo que creo que son fondos coreanos que tienen una muy buena tasa de interés, que ya se tienen pensados para poder resolver este problema. Sin embargo, en el tema de los otros presupuestos, de las otras medidas, sí tenemos que buscar también medidas que sean de bajo costo y de alto impacto. En el caso específico de la movilidad, las personas no viajamos, digamos, porque nos guste viajar, sino que viajamos o los patrones de viaje que tenemos obedecen a nuestra necesidad de satisfacer diferentes necesidades, valga la redundancia. En ese sentido, en la medida en que nosotros podamos trabajar también integralmente por reducir la necesidad de viaje, en esa medida también podemos contribuir a combatir de alguna manera el problema del congestionamiento. ¿Y qué podemos hacer con esto? Ya el día de ayer hacíamos un llamado interno, digamos, a todas las instituciones de gobierno para que se sumen a buscar mecanismos que permitan reducir de alguna manera la cantidad de vehículos en las calles, y esto se puede hacer considerando mecanismos como el teletrabajo, por ejemplo, el trabajo a distancia. Se puede hacer también buscando otro mecanismo que se llama geotrabajo, que busca... ¿En el mismo estado o en la parte privada? Se puede hacer en los dos estados. Nosotros consideramos que va a ser un esfuerzo a nivel de toda la sociedad el que queremos impulsar para que medidas como la educación a distancia, por ejemplo, en el caso de las universidades, el trabajo a distancia, en el caso tanto de gobierno como el caso de la empresa privada, o la promoción de los viajes compartidos, por ejemplo. A veces dentro de las empresas se pueden generar grupos de personas en los cuales se busca una afinidad geográfica para que en vez de que lleguen dos vehículos al trabajo, una persona pueda pasar por la otra, un día sí, un día no, y que se alternen y de esa manera pues reducir a la mitad, digamos, la cantidad de viajes. ¿Van a lanzar ustedes pronto iniciativas como esta? Estas iniciativas ya se están platicando. Al Ejecutivo le hicimos ayer una primera convocatoria. Es una medida que ya se estaba trabajando en coordinación con la comisionada de operaciones y de gabinete, quien ha sido muy activa y agradecemos mucho su apoyo en esta promoción de este tipo de medidas, porque consideramos que también ella es fundamental para que esta medida y esta solicitud que se hace desde el BMT pueda permear en las otras instituciones. Viceministro, hablemos del CITRAMS también, porque
porque en junio de este año la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia definitiva donde ordenaba al Estado que se concesionase este proyecto y que pasara por el aval, lógicamente, de la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele en su momento, en su cuenta de Twitter, dijo que se harían las auditorías al proyecto correspondientes. ¿Cómo ve este proceso? ¿Se va a concesionar? De hecho, la auditoría al proceso ya ha iniciado. Estamos claros de que es necesario revisar todos los puntos de cómo este proyecto fue entregado, digamos, a un operador privado, y ya se está en análisis de todo este antecedente para buscar, digamos, una alternativa que repare las potenciales fallas que hubo en el pasado y que también nosotros podamos hacer uso, digamos, de la infraestructura que se tiene en este lugar para poder contribuir de alguna manera a manejar de mejor forma el problema de la congestión. La sala da el plazo de un año. ¿Cuándo ustedes van a presentar este proyecto a la Asamblea Legislativa? Porque lógicamente el proceso pues incluye hacer los estudios, el diseño, la licitación y luego que la Asamblea avale. Sí, yo creo que muchos de los diseños habría que ver qué es la parte que todavía sigue siendo válida. Nosotros queremos cumplir, de hecho, con los tiempos que ha dado la sala, y nos toca pues en ese sentido correr, como ya lo estamos haciendo, para poder presentar en el menor tiempo posible alternativas a la Asamblea. ¿Qué opina usted del CITRAMS, viceministro? ¿Es una buena alternativa de ordenamiento del transporte público? Bueno, yo tengo un antecedente de ser especialista de transporte público. O sea, ha sido mi carrera por los últimos 20 años. En el marco de lo que es enfoques sustentables para poder enfrentar el problema de la movilidad, el transporte masivo es fundamental. Yo creo que el CITRAMS, o mejor hablemos del BRT, el esquema de transporte masivo, es importante y debe de ser priorizado como una alternativa para poder buscarle soluciones al problema del transporte. En el caso del CITRAMS, considero que fue tal vez un problema no de fondo, sino que de forma, lo que ha llevado a tener los problemas que se tuvieron. A lo mejor los mecanismos que se utilizaron para adjudicar el CITRAMS, los mecanismos de cómo el CITRAMS fue generado, donde no se hicieron licitaciones, donde no hubo procesos de ley de por medio, son los que tienen al proyecto en los problemas en que este momento se encuentra. Creo que también el que el BRT no hubiera llegado a proponer o a poner a disposición de la población la cantidad de unidades que el proyecto necesitaba. El proyecto en su mejor momento creo que operó únicamente con 37 unidades de un total de 200 que debían de haberse puesto a funcionar en ese carril. Fueron elementos negativos que llevaron a que las personas pues exigieran, digamos, una serie de cambios. En ese sentido, yo creo que sí, nosotros tenemos que seguir evaluando mecanismos de transporte masivo, llámese BRT, llámese alternativas férreas, para buscar, digamos, promover mecanismos que sean más eficientes para movilizar a toda la población. ¿Cómo van a garantizar ustedes el mecanismo de transparencia de este proyecto CITRAMS? Yo creo que es fácil, los mecanismos de transparencia ya están determinados en la ley. Lo único que nosotros nos toca hacer es, para toda medida que se lance desde el viceministerio y desde el Ministerio de Obras Públicas, buscar apegarnos a lo que está establecido en la ley, en la LACAP, para garantizar, digamos, los procesos de transparencia y que estamos actuando siempre apegados a la ley. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, nos puede encontrar y están en pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, estamos en Facebook como República TV 33 y también nos puede enviar mensajes al WhatsApp en el 7318-7627. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, nos acompaña esta mañana en el estudio. Otro tema que preocupa mucho, viceministro, tiene que ver con los accidentes de tránsito. Año con año esta cifra, lejos de irse reduciendo a manera global, pues vemos un aumento, sobre todo en las cifras de muertos en las carreteras. Tenemos un promedio diario de 4 personas que mueren en las carreteras de nuestro país, y a juzgar por esta situación, lo que nos dice es que hasta el momento no se ha hecho nada, o el Estado no le ha dado interés
a esta situación. Vamos a ver unos datos que maneja el Viceministerio de Transporte sobre la accidentabilidad a nivel nacional y tenemos un comparativo. Por ejemplo, en el total de los accidentes de tránsito, en el 18 se reportaron 16.065, con un promedio diario de accidentes de 55. En el 2016 vemos una reducción, 2019, perdón, de 15.867. En el tema de los lesionados, tenemos, por ejemplo, un aumento de 29 diarios con respecto a 27 que teníamos en 2019, pero en la parte de los fallecidos es donde preocupa mucho porque se registran, por ejemplo, se registraron en el 2018 1.010 personas que fallecieron por accidentes de tránsito y en lo que va del año al 20 de octubre llevamos 1.077, es decir, 67 muertes más. Sí. Si hacemos una comparación con este promedio de personas que mueren en las carreteras, hablamos de 4 personas que mueren en accidentes de tránsito, prácticamente es el promedio similar de personas que mueren en homicidios en este país en el mes de octubre. Es decir, estamos ante una situación bastante grave. Yo creo que es importante eso que usted señala, Wendy, porque es primera vez en mucho tiempo en el país que se puede hacer esa aseveración. Normalmente el problema de la accidentabilidad vial se había dejado en un segundo plano precisamente porque el problema de la inseguridad pública nos estaba cobrando 10, 15 personas al día. Entonces, claro, todos los esfuerzos, como yo lo mencionaba en un primer momento, de seguridad en general, incluyendo seguridad vial, se orientaban hacia el tema de seguridad pública porque era más importante, digamos, controlar estas 12 muertes que se tenían por violencia y por inseguridad que las 3 muertes que tradicionalmente se venían cargando, digamos, con el tema de la seguridad vial. Hoy, por primera vez en mucho tiempo y gracias a los esfuerzos del gobierno, pues la tasa de fallecidos en el tema de inseguridad y violencia se ha reducido y está a un nivel, como usted bien dice, equiparable al que hemos venido teniendo en el tema de la inseguridad vial. Y entonces creo que en la medida en que se controle más todavía el problema de la seguridad pública, entonces los ojos del gobierno van a voltear de una mayor forma al tema de la inseguridad vial y en esa medida pues se van a obtener los recursos y los mecanismos para poder entrarle de mejor manera a esta problemática. La pregunta sería aquí, viceministro, ¿qué va a hacer el gobierno ante esta situación? Porque este problema, este fenómeno debería de dirimirse en las instancias más altas del Ejecutivo. Claro, y yo estoy seguro que sí va a ser. Yo creo que se tiene ¿Hasta ahora no hay un plan concreto, por ejemplo? Planes concretos para entrarle al problema de la seguridad vial sí se tienen y se han venido tratando de aplicar y de operativizar desde hace mucho tiempo. ¿Pero en la parte de los accidentes en concreto? En la parte de los accidentes, yo creo que uno de los problemas que se tiene es, por ejemplo, el crecimiento descontrolado que se ha tenido también en el área de las motocicletas. Ese fallecido adicional que se ha agregado a lo que tradicionalmente se había venido teniendo es precisamente un motorista o un conductor, mejor dicho, de motocicletas. De estas 4 personas que fallecen, uno todos los días es un motociclista. Y entonces el control que se tiene que tener sobre el parque de motocicletas y sobre la capacidad de los conductores de motocicletas para estar debidamente capacitados, para estar circulando, es parte de las acciones que se van a tomar para poder buscar reducir esta problemática. Me decía el viceministro de la gestión anterior, en alguna ocasión que conversamos, que la parte de los motociclistas es un tema bien preocupante. Por ejemplo, prácticamente la mitad de las personas que utilizan una motocicleta no tienen licencia y uno se pregunta cómo es posible que el Estado permita esta situación. Bueno, a ver, lo que pasa es que para comprar un vehículo en todo el país nunca se ha exigido que la persona que lo compre tenga una licencia. Esto es también en el caso de los vehículos privados o los automóviles y es más evidente tal vez en el caso de las motos. Entonces lo que toca aquí es ir a la calle, digamos, porque no se le puede, pienso yo, coartar el derecho a una persona de adquirir un vehículo, pero lo que sí se puede es ser más exigentes y tener más controles para las personas que nosotros encontremos que están circulando sin una licencia, tengan, digamos, esas infracciones de las que habíamos hablado, que tienen que ser mucho más estrictas para que las personas piensen 2 veces antes de cometer este tipo de infracciones. Sí. Ahora bien, llama la atención un punto, viceministro, y es que el Fondo de Atención a Víctimas por Accidentes de Tránsito, FONAT, para el próximo año, lejos de tener un incremento, tiene una reducción.
de $900,000. Y uno se pregunta por qué razón, ante una situación tan grave que tiene el país de accidentes de tránsito, cuando mueren 4 personas diarias en las carreteras, de alguna forma podemos ver las prioridades que tiene el gobierno. Claro. Y entonces uno se pregunta por qué no hay mayor interés para poder resolver este problema. Bueno, yo creería que es más un tema de recursos, creería que el interés sí existe. Efectivamente, el negocio, por hablarlo de alguna manera, o quizás no es la mejor de las palabras, pero el punto del gobierno tiene que ser reducir precisamente los accidentes. Y en ese sentido, el objetivo es buscar pagar menos por tener personas lesionadas en las vías. Entonces, en la medida en que nosotros podamos reducir, digamos, esa cantidad de accidentes, en esa medida el FONAT va a tener una menor razón de ser y también va a tener que necesitar pagar menos fondos para las personas que salen lesionadas. En este caso, yo creo que la reducción obedece principalmente a un cálculo que se ha hecho sobre la cantidad de personas que llegan efectivamente a FONAT a solicitar, digamos, una compensación y se ha tratado de buscar balancear, digamos, la cantidad de personas que llegan con los fondos que quedan disponibles. En muchas ocasiones, cuando uno revisa los números del FONAT, es que ha habido dinero que no ha sido cancelado precisamente porque las personas no han llegado, digamos, a buscar su compensación y sí se vuelve necesario, digamos, atenderlos a todos, pero también el principal mecanismo que hay que buscar es la reducción de los accidentes y en ese sentido lo ideal sería que no tuviéramos ni siquiera necesidad de un FONAT. Tengo varios comentarios para usted en las redes sociales y con esto ya finalizamos. Vamos a pasarlos. Pablo Santana nos dice: buenos días, el pliego de reformas a presentar incluye multar infractores captados en las cámaras. Eso tiene años de estar dormido en las leyes de tránsito. Sí, sus respuestas. Es un punto importante. Sí estamos buscando que las fotomultas sean incorporadas y que tengan todavía un mayor rango de acción que el que actualmente tienen en la ley. En este momento sí hay un artículo, el 119B, que permite, digamos, la aplicación de las multas por cámara o por video. De hecho, ya las estamos ocupando en muchos casos a través del Yo Denuncio, del BMT. Muchas de las infracciones que nos llegan o de las denuncias que recibimos quedan grabadas en video y este video es suficiente para que podamos proceder a aplicar la ley. En este momento tengo que hacer un enlace con el periodista Víctor Hernández. Él se encuentra en Soyapango a esta hora de la mañana para darnos información acerca del tránsito vehicular, del transporte. Adelante, Víctor. Muy buenos días, Wendy. También un saludo para tu invitado. Efectivamente estamos en la colonia Bosques de Prusia, donde ya se lleva el 5º día del paro de labores que realizan los motoristas de la ruta 7C, y es debido a que ellos piden de que se retire la máquina que se encuentra de atrás, que según ellos ya ha generado algunos percances con las personas que utilizan esta unidad del transporte público. Incluso también esta situación del paro vehicular ha afectado a... Bien, ahí teníamos el reporte de Víctor Hernández y me gustaría que nos diera una respuesta sobre estas demandas que están solicitando pues las personas que utilizan estas unidades. Claro, bueno, yo creo que va a ser un proceso difícil, digamos, que la gente entienda que es necesario tomar ciertos mecanismos de control para poder ir mejorando el tema del transporte colectivo. En este caso, me parece que también puede haber un interés de los motoristas porque no se tengan este tipo de medidas de control y de contadores de pasajeros, porque para todos es conocido que hay un alto grado de evasión, digamos, de pasaje a la hora de ajustar las cuentas con los dueños de las unidades. Entonces, claro, todo mecanismo de control que se puede instalar en una unidad de transporte va a ir en contra, digamos, de las personas que se han aprovechado y que han tenido una caja abierta, digamos, para poder disponer, digamos, de los recursos que no son de ellos. Entonces, me parece que en el caso de la Ruta 7C ya se está estableciendo una mesa de negociación entre los operadores y los motoristas para tratar de dirimir esta situación. Pero claro, yo creo que es un problema que se tiene porque todo mecanismo de control, todo mecanismo que busque, digamos, organizar de mejor manera el sector, no va a ser bien recibido por todas las partes. Bien, vamos con más comentarios y preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Ahí tenemos Rafael Rodríguez, dice: Castelar en República, enciende su TV si quiere pregunta. ¿Cuándo será realmente público el acceso a la información del registro público de vehículos automotores? Vamos con otra pregunta.
o comentario del tema que hablamos esta mañana. Buen día, ¿por qué no multan a los buceros y microbuceros que andan el escape echando gran cantidad de humo, dañando el medio ambiente y la visibilidad de los conductores? Tenemos otro más. Dice, ¿por qué no hacen vías de acceso que sin ser ingeniero uno puede ver que son viables? Ejemplo, de la colonia Guadalupe de Soyapango a la calle de Oro hay un terreno baldío que se puede construir una vía de acceso rápido de Soyapango a calle de Oro. Actualmente uno tiene que irse por el tobogán e ir a incorporarse a la calle de Oro hasta los Conacastes. Bueno, para tomar en cuenta todas las preguntas, en el caso del registro público, el registro público es precisamente de acceso público a la población. Nosotros atendemos solicitudes sobre el registro público casi que de manera semanal y todas son contestadas. Eso es una información de carácter público y lo que se puede compartir se comparte, no hay ningún problema. Invitamos a las personas que tengan interés, digamos, sobre el registro público a hacer las peticiones y estas son contestadas apegadas a derecho. En el caso de las multas a los microbuses y buses que contaminan, esto se mantienen campañas permanentes y operativos permanentes para multarlos por este tema. Creo que el problema sobrepasa la capacidad de multa que se tiene en este momento, pero insistimos y somos consistentes en tener esta presencia permanente para buscar, digamos, que las personas que operan el transporte colectivo tomen mayor conciencia y busquen mecanismos para contaminar menos. Y por último, pues la pregunta de vías nuevas, por ejemplo, en terrenos baldíos, el que sea un terreno baldío no necesariamente garantiza que sea un terreno público. Entonces, en muchos casos, precisamente es el costo de los terrenos lo que puede impedir que algunas soluciones que pueden parecer obvias en algunos casos se puedan llevar adelante. Perfecto. Viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. A la orden, estamos para servirles, les agradecemos pues la oportunidad y quizás aprovechamos nada más para hacer el llamado a toda la población a entender y a interiorizar de que todos somos tráfico y que todos tenemos una responsabilidad que cumplir para poder ayudar a controlar el problema del congestionamiento. Bien, hacemos una pausa, regresamos con 2 diputados de la Asamblea Legislativa para seguir abordando ese tema del tránsito vehicular. Regresamos.